Podemos encontrar a los números racionales en dos formas, como un número con parte decimal, y como una fracción. Empecemos con una introducción. Los números racionales se expresan de tres maneras. Como expresión decimal exacta, son aquellos que tienen una cantidad finita de decimales. Como expresión decimal periódica pura, las cifras decimales se repiten infinitas veces formando un patrón llamado periodo. Como expresión decimal periódica mixta, las cifras decimales tienen una parte no periódica entre la coma y el periodo. Una nota. Recordemos que una fracción es una división, y que si el numerador y el denominador son iguales, la fracción vale 1. Por ejemplo, dividir números por sí mismos o dividir a la unidad seguida de ceros por sí misma. La fracción generatriz de un número decimal es aquella que vale lo mismo que ese número. Veamos unos ejemplos. Primero, para calcular la fracción generatriz de un número decimal exacto, multiplicamos y dividimos por la unidad seguida de tantos ceros como decimales haya después de la coma. Por ejemplo, a 0,5, lo multiplicamos y dividimos por 10. A 2,43, lo multiplicamos y dividimos por 100. Y a 6,4328, lo multiplicamos y dividimos por 10.000. Calcular la fracción generatriz de este racional periódico puro. Empezamos definiendo la identidad 1. Como el periodo tiene una cifra, multiplicamos por 10 ambos lados de la identidad 1 y tenemos la identidad 2. Miembro a miembro restamos de la identidad 2 la identidad 1. Como los decimales son infinitos e iguales, se eliminan y queda solo la diferencia de la parte entera de cada número. Despejamos Q, y ya tenemos el valor de la fracción generatriz. Calcular la fracción generatriz de este racional periódico puro. Empezamos definiendo la identidad 1. Como el periodo tiene dos cifras, multiplicamos por 100 ambos lados de la identidad 1 y tenemos la identidad 2. Miembro a miembro restamos de la identidad 2 la identidad 1. Como los decimales son infinitos e iguales, se eliminan y queda solo la diferencia de la parte entera de cada número. Despejamos Q, y ya tenemos el valor de la fracción generatriz. Calcular la fracción generatriz de este racional periódico puro. Empezamos definiendo la identidad 1. Como el periodo tiene tres cifras, multiplicamos por 1000 ambos lados de la identidad 1 y tenemos la identidad 2.
Miembro a miembro restamos de la identidad 2 la identidad 1. Como los decimales son infinitos e iguales, se eliminan y queda solo la diferencia de la parte entera de cada número. Despejamos Q, y ya tenemos el valor de la fracción generatriz. Calcular la fracción generatriz de este racional periódico mixto. Empezamos definiendo la identidad 1. Como hay un anteperíodo de una cifra, se elimina multiplicando por 10 ambos lados de la identidad 1. Tenemos la identidad 2. Como el período tiene una cifra, multiplicamos por 10 ambos lados de la identidad 2 y tenemos la identidad 3. Miembro a miembro restamos de la identidad 3 la identidad 2. Como los decimales son infinitos e iguales, se eliminan y queda solo la diferencia de la parte entera de cada número. Despejamos Q, y ya tenemos el valor de la fracción generatriz. Calcular la fracción generatriz de este racional periódico mixto. Empezamos definiendo la identidad 1. Como hay un anteperíodo de dos cifras, se elimina multiplicando por 100 ambos lados de la identidad 1. Tenemos la identidad 2. Como el período tiene dos cifras, multiplicamos por 100 ambos lados de la identidad 2 y tenemos la identidad 3. Miembro a miembro restamos de la identidad 3 la identidad 2. Como los decimales son infinitos e iguales, se eliminan y queda solo la diferencia de la parte entera de cada número. Despejamos Q, y ya tenemos el valor de la fracción generatriz. Calcular la fracción generatriz de este racional periódico mixto. Empezamos definiendo la identidad 1. Como hay un anteperíodo de una cifra, se elimina multiplicando por 10 ambos lados de la identidad 1. Tenemos la identidad 2. Como el período tiene tres cifras, multiplicamos por 1000 ambos lados de la identidad 2 y tenemos la identidad 3. Miembro a miembro restamos de la identidad 3 la identidad 2. Como los decimales son infinitos e iguales, se eliminan y queda solo la diferencia de la parte entera de cada número. Despejamos Q, y ya tenemos el valor de la fracción generatriz. Ten mucho cuidado. Mira bien qué clase de fracción es, y la cantidad de cifras que tiene el período y el anteperíodo. Por ejemplo, tomemos el número decimal 1,234. Hay 4 formas de interpretarlo y en cada una se obtiene una fracción diferente. A. Como un decimal exacto. B. Como un decimal periódico puro de 3 cifras. C. Como un decimal con una cifra de anteperíodo y 2 cifras en el período. Y D. Como un decimal con 2 cifras de anteperíodo y una cifra en el período. Y ahora, unos cuantos ejercicios.
Calcular la fracción que genera a este número decimal. Empezamos definiendo la identidad 1. Como hay un anteperíodo de 2 cifras, se elimina multiplicando por 100 ambos lados de la identidad 1. Tenemos la identidad 2. Como el período tiene 2 cifras, multiplicamos por 100 ambos lados de la identidad 2 y tenemos la identidad 3. Miembro a miembro restamos de la identidad 3 la identidad 2. Como los decimales son infinitos e iguales, se eliminan y queda solo la diferencia de la parte entera de cada número. Despejamos Q, y ya tenemos el valor de la fracción generatriz. Calcular esta división expresando el resultado como una fracción. Luego de dividir definimos la identidad 1. Como hay un anteperíodo de una cifra, se elimina multiplicando por 10 ambos lados de la identidad 1. Tenemos la identidad 2. Como el período tiene 2 cifras, multiplicamos por 100 ambos lados de la identidad 2 y tenemos la identidad 3. Miembro a miembro restamos de la identidad 3 la identidad 2. Como los decimales son infinitos e iguales, se eliminan y queda solo la diferencia de la parte entera de cada número. Despejamos Q, y ya tenemos el valor de la fracción generatriz. Calcular este valor y expresar como fracción y como decimal. Primero convertimos los decimales en su fracción generatriz siguiendo los pasos de los ejercicios anteriores. Ahora sumamos y restamos las fracciones, y de esta forma llegamos al resultado. Calcular esta resta y expresar como fracción y como decimal. Primero convertimos los decimales en su fracción generatriz siguiendo los pasos de los ejercicios anteriores. Ahora restamos las fracciones, y de esta forma llegamos al resultado. Calcular y expresar el resultado de esta operación como una fracción y también como decimal. Empezamos convirtiendo los decimales en su fracción generatriz de la misma forma en que lo hemos hecho. Realizamos la operación con las fracciones correspondientes. Haciendo los cálculos apropiados, obtenemos el resultado final. ¿Qué sigue ahora? Practicar, practicar, practicar y más practicar. ¿Ya fuiste a buscar papel y lápiz? Gracias por haber estado aquí y ver la clase. Te espero en la próxima.